Señorías, yo subo hoy aquí en nombre de mi grupo parlamentario para anunciarles el recurso de inconstitucionalidad de este decreto, porque este decreto hurta a los pensionistas un derecho ya adquirido, el derecho al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones para el 2012, con la vulneración del artículo 9.3 de la Constitución, que consagra el principio de irretroactividad de las leyes no favorables o restrictivas. Por lo tanto, este derecho suspende la revalorización a pasado, un derecho que ya tenían los pensionistas, porque además recorta una vez más el derecho a la protección a la salud, al extender el copago de los medicamentos a los que se prescriben con orden hospitalaria, y porque se dispone del fondo de reserva, suspendiendo su limitación y disponiendo libremente de él para los próximos 3 años. Miren, señora ministra, hoy aquí el debate no es de si suben o no las pensiones. Hoy aquí el debate es que ustedes eliminan un derecho de los pensionistas que tienen a recibir la compensación de las pensiones, derecho que le da el artículo 48.2 de la Ley de la Seguridad Social, porque la subida de las pensiones se hace, señorías, en 3 formas, de 3 tramos. Primero, a primero de año se sube a cuenta del IPC previsto, en este caso el 1%, y a final de noviembre, tomando como medición de noviembre a noviembre la diferencia entre el IPC previsto y el IPC real, en este caso el 1,9 de diferencia. Y es eso lo que ustedes hurtan, el 1,9% de cada mes, de mes a mes. Luego les podré decir exactamente de qué cantidades hablan. Pero también les hurtan la paga de enero que todos los pensionistas reciben como compensación de la diferencia del derecho consolidado mes a mes desde el 1 de enero. Por lo tanto, señora ministra, sí hablamos de un derecho, no hablamos de una subida o no subida de las pensiones. Miren, nosotros creemos, y además se lo puedo garantizar, que los pensionistas van a hacer reclamaciones uno por uno al INS, reclamación de cantidad, y luego van a hacer además reclamaciones delante de los tribunales, y los van a ganar, porque es un derecho ya que el pensionista ha generado. Le ponemos de nuevo el ejemplo del otro día. Cuando una persona fallece en agosto, o en julio o en septiembre, sus herederos, los hijos o su viuda, realmente cobra, el INS le paga la diferencia que ha generado desde el 1 de enero hasta el día de su fallecimiento. Porque, repito, es un derecho. Porque ustedes han esperado a que pasen todas las contiendas electorales. Han traído aquí unos presupuestos generales de la Seguridad Social para el 2013, donde hablaban del aumento de las pensiones para el año que viene. Han votado aquí una iniciativa donde pedían que se aplicara la revalorización de las pensiones. Lo aprobamos toda la Cámara. Y han contestado una y otra vez que iban a cumplir la ley, a preguntas de esta diputada y de varios miembros de mi grupo parlamentario. Por lo tanto, estaban mintiendo, no tenían intención ninguna de cumplir la ley. Ustedes esperaron que pasaran todas las contiendas electorales y entonces, después que ya sabían lo que le iban a generar el coste de la revalorización y la actualización, les dijeron a los pensionistas: ahora que sabemos lo que valen, ahora resulta que no les doy. Y hablan ustedes de que nosotros hemos congelado las pensiones. Pues bien, nosotros lo hicimos estrictamente con estricto respeto a
a la legalidad vigente. De hecho, yo le puedo mostrar aquí dos nóminas, una del 2010 y otra del 2011, donde a primero del año del 2011 todos los pensionistas tuvieron su paga y la diferencia del año anterior. Y lo que se les congeló fue el año del 2011, con lo cual, no, señorías, no habían generado ningún derecho. Perdón, señora diputada. Perdón, señora diputada, perdón. Ruego silencio. Está explicando unos términos técnicos y hay que escuchar a la interviniente. Siga. Nosotros anunciamos desde el Parlamento, desde mayo del 2010, que los pensionistas no iban a tener aumento en el 2011, aún sabiendo que teníamos una oposición que, bueno, no les quiero recordar lo que nos dijeron, pero además nos lo dijeron todos los días desde mayo del 2010 y todo el año 2011. Y, señorías, nosotros le dimos lo que correspondía y les anunciamos que no tendrían a futuro un derecho. Ustedes no, ustedes generan el derecho y cuando le tienen que pagar ese derecho dicen, ahora no te lo doy, ahora te lo quito. Y además, señorías, mire, aquí le pongo el ejemplo. A 1 de enero 618 la pensión mínima. Actualización con el 1,9 de diferencia. 11,76 euros, una paga de 164 que tendrían que cobrar en enero y luego había que consolidarlo en la pensión para subirle lo del año que viene. Es decir, pierden este año el 11,76 mensual y el año que viene siguen perdiendo el 11,92. Es decir, que les congelan la la actualización para este año y para el año que viene. Pero yo del año que viene no les puedo acusar porque el año que viene ya lo anuncian. Pero este año sí, porque este año los pensionistas ya habían generado ese derecho. Mire, ustedes mienten desde el primer momento a todo el mundo, a los pensionistas, a los ciudadanos. Nos dijeron que nos subían el IRPF porque no nos querían subir el IVA. Después le metieron el copago farmacéutico que nunca habían pagado los pensionistas un 10%. Después meten el copago en el transporte sanitario. En septiembre nos meten una subida del IVA que en algunos casos llega al 13% en algunos productos. Todo eso, señorías, merma el poder adquisitivo de nuestros pensionistas. Pero además, ustedes saben igual que yo que el 45% de los pensionistas está sosteniendo a sus familias, que el 45% de los pensionistas está ayudando a sus hijos y a sus nietos y que gracias a las pensiones la sociedad está aguantando la tremenda crisis que estamos sufriendo. Por lo tanto, señorías, claro que vamos a acudir al Constitucional porque creemos que ese derecho ha de ser repuesto. Ya sabemos que nos tocará pagarlo, pero lo haremos con gusto cuando volvamos al Gobierno. Mire, aquí usted habla aquí, señora ministra, de pérdida de afiliación, de la situación crítica de la Seguridad Social. Señora ministra, es culpa suya, es culpa de su reforma laboral, su reforma de despido prácticamente libre y barato, en la rebaja de los salarios de en torno al 25%. Eso baja cuotas, eso evita cotizaciones. ¿Usted no se da cuenta que las empresas están sustituyendo al padre por el hijo? Echan a uno que gana 1.300 euros y contratan a uno por 600. Eso es pérdida de ingresos a la Seguridad Social. Y eso, señora ministra, señores del PP, es lo que hace su reforma. Miren, nosotros subimos las pensiones
Durante las 2 legislaturas del PP, las pensiones mínimas tuvieron un incremento del 26%. Y es verdad que las pensiones contributivas un año perdieron el 1,2%. Pero es que, señorías, en un solo año de legislatura que llevan, todas las pensiones, todas, incluidas las mínimas, pierden un 1,9% del poder adquisitivo. Y luego nos dicen que van a subir las pensiones o que querrían subirlas más. Pero es que es la primera vez que un gobierno democrático quita un derecho y luego dice, y ahora como soy muy generoso, te subo la pensión. No, hombre, si tienen el derecho que les da la ley, que hay que aplicarla, porque es la primera vez que un gobierno democrático suspende un derecho, además un derecho ya reconocido. Mire, además nos piden disponibilidad del fondo de reserva sin control, sin negociación con los agentes sociales, sin nada. Mire, yo les voy a decir aquí, mentía ayer el señor Rajoy cuando le dijo a mi jefe que la herencia recibida. Mire, la herencia es esta. Esta es la herencia. Con esta herencia, señorías, están pagando ustedes las pensiones en estos momentos. Eso sí es herencia que realmente abre. Por lo tanto, nosotros no nos opondríamos nunca a la disponibilidad del fondo de reserva para pagar pensiones, porque para eso están. La hucha de los trabajadores, la hucha de las pensiones, como a la ministra y a mí nos gusta decir, la hucha de las pensiones está para pagar pensiones, pero con las normas y con la información de todos, y solo para pagar pensiones, porque estamos evidentemente radicalmente en contra de que se utilice para otras cosas, porque la semana que viene vamos a aprobar aquí un presupuesto que ustedes dicen que está cuadrado de la Seguridad Social. Nosotros le decimos que tiene un déficit de 13.000 millones oculto, pero ustedes dicen que no, que está cuadrado. Si está cuadrado, ¿para qué quieren echar mano al fondo de reserva el año que viene? Ustedes nos lo dicen, o cambien los presupuestos o aclaren ese concepto. Mire, nosotros, señorías, repito, nos dicen que realmente los complementos a mínimos si lo hubiéramos puesto antes. Señora ministra, nosotros nos limitamos a cumplir una ley que dejó el gobierno de José María Aznar. Cuando nos fuimos en el año 96, dejamos el 38,39% de los complementos a mismo se pagaban por el Gobierno, por los presupuestos generales del Estado. Cuando volvimos en el 2004, señorías, lo habían bajado al 2%, del 40 al 2%, y tuvimos que volver a subir. ¿Entiende? Porque eso es lo que hacen ustedes. Ustedes dicen unas cosas, pero luego hacen lo que quieren. En definitiva, señorías, estamos radicalmente en contra de este decreto porque creemos que es un derecho de los jubilados a cobrar la actualización de las pensiones. Estamos radicalmente en contra de lo que aquí plantean, que no es cobrar cuando estás hospitalizado, es cobrar, por ejemplo, a un trasplantado que va cada mes al hospital a buscar sus medicamentos, que ahora no paga nada y que después pagará lo que le corresponda, o a un tratamiento del SIDA. Eso es lo que dice también este decreto. Por lo tanto, señorías, estamos radicalmente en contra. Y estamos radicalmente en contra que se utilice el fondo sin ningún control. Les pedimos que retiren este decreto, que actualicen las pensiones como corresponde, que les den su paga a los pensionistas y luego siéntense con los agentes sociales, con todo el arco parlamentario y negociemos lo que haya que negociar para salvaguardar el futuro de nuestras pensiones. Así no, señora ministra, engañando no. La revalorización es un derecho y ese derecho hay que dárselo a los pensionistas. Nada más y muchas gracias.